nuestro día a día nos lleva a la primera reflexión. ¿Cómo nos sentimos nosotros como docentes? Como facilitadores, como profesores, bien lo ha dicho el profesor Jorge, ese cambio que se tiene que dar desde el concepto que estamos teniendo. En Paraguay, nosotros también hemos vivido la misma experiencia del mundo entero. Esa difícil coyuntura que se presentó no solamente por el tema de la pandemia, sino también por algunas cuestiones que a nosotros como profesores nos dejaron un tiempo muy en la zona cómoda, es decir, estábamos siempre preparados para la presencialidad y nos forzaron a cambiar ese escenario. Entonces, nuestra unidad 4 comienza con el plan de facilitación virtual, el plan B. Decía Jean Piaget, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces, ¿sí? Para que estas personas no vuelvan a repetir lo que en otras generaciones lo han hecho. ¿Cuántos de nosotros repetimos, hacemos todo nuestro trabajo cotidiano como algo mecánico, algo repetitivo, sin darle ese valor que nosotros tenemos que tener de darle al ser lo que es del ser? Esas emociones, ese cuidado de la persona cuando está aprendiendo algo. Entonces, aquí tenemos lo primero, la importancia de caracterizar a la audiencia. ¿Y quién es nuestra audiencia? Nuestros estudiantes. Son los primeros, no importa del nivel que corresponda, sea a nivel, nosotros le llamamos de educación escolar básica acá en Paraguay, nivel medio o nivel secundario, como lo llaman en otros países, y del nivel de educación superior aún más, que es el campo, el objetivo nuestro. Y decimos, ¿cuánto sabemos de dónde vienen los estudiantes? ¿Qué interés realmente les convoca a estar en nuestras aulas? ¿Será que tienen vocación o vinieron obligados? Por eso le preguntaba al profesor Víctor, profesor, de su vida me está dando, me está regalando unas horas que no se va a sentar el profesor, ninguno de ustedes, queridos profesores, colegas, amigos, estudiantes que nos están escuchando, sin tener algo significativo que llevar. Es lo que no recuperamos, el tiempo. Entonces, también esa expectativa de nuestra audiencia, de nuestros estudiantes, tenemos que entender que es importante. No homogenicemos. Cuidado. Cuidado de decir, todos vienen a estudiar, vienen a aprender. Pero ¿qué hay detrás de eso? Entonces ahí es lo importante, mirar un poquito estos pequeños dibujos realmente hechos para ustedes y las formas en que nosotros nos expresamos. Muchos necesitan escuchar, otros quizás ahora están tomando apuntes, otros están mirando las láminas, otros están haciendo otras cosas al mismo tiempo que estar aquí. Entonces ahí es lo importante que nosotros tenemos que pensar, ¿cómo estarán nuestros alumnos, nuestros estudiantes detrás de cámara? ¿Cuáles son estos canales de comunicación que tienen? Y bueno, como también decía una profesora anteriormente, ¿qué hacemos cuando los alumnos vienen de distancias lejanas o directamente no pueden participar? Hay muchas interrogantes que esto quizás ustedes digan, claro, se sabe, ¿qué más voy a aprender de esto? Esto lo sé, pero ¿cuántos internalizamos? ¿Cuántos propiciamos realmente el cambio? Entonces debemos de conocer de dónde vienen nuestros estudiantes, sus edades. ¿Por qué? Porque tenemos personas en la educación superior que son personas mayores, que sus intereses son otros, su tiempo son otros, la andragogía, la distancia de dónde producen, de dónde están viniendo, qué tiempo les llevó, pudo alcanzar, en qué medio, el tipo de conectividad posible, cuántos están con sus celulares.
y tienen poca capacidad, incluso económica a veces, de sostener una clase de 1 o 2 horas. Y no es solamente mi clase, la suya es de otros profesores. Entonces la ubicación geográfica, la cultura, las costumbres, yo misma tengo vocablos que no puedo utilizar porque quizás sean mal interpretados en otros espacios culturales. Y a veces también tenemos que cuidar ese entorno, el término con que le vamos hablando a nuestros estudiantes. Somos animadores del aprendizaje, facilitadores. Entonces, esas expectativas tenemos que cuidar, incluso las necesidades que ellos mismos manifiestan y que a veces son realmente no escuchados por nosotros. Porque nos dicen, y como nosotros tenemos que cumplir un canal educativo, un programa, tenemos un horario y avanzamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entender que el alumno es el centro y que realmente esa facilitación del conocimiento que le voy a dar a través de todos estos medios que estuvimos, las plataformas que nos ofrecieron, todos los recursos, nos puedan ayudar a que verdaderamente el estudiante aprenda. Entonces, tenemos que ajustar nuestras expectativas. Damos mucha información, nuestros estudiantes cansados. Damos mucha información, no cuidamos la cantidad de materiales que estamos colocando en las plataformas. El uso bibliográfico extenso, si sabemos que Internet es una fuente inagotable de conocimiento. Claro, tenemos que enseñarles a ver cuál es evidentemente el material que ellos tienen que utilizar. Pero entonces es recomendable no llevarnos por nuestras primeras impresiones. Por ejemplo, este estudiante siempre es así, él no estudia, entonces ya nos quedamos con ese concepto que puede ser diferente. Cuidado, cuidado, porque el crear un concepto por un grupo clase muchas veces también proporcionan problemas posteriores. ¿Por qué? Porque creemos que eso, que es un grupo que no participa, que es un grupo o que un grupo que está muy capacitado y nosotros mismos los profesores nos sentimos, ¿será que voy a poder con este curso? Entonces son prejuicios que nosotros tenemos que ir rompiendo, pero a través del conocimiento. ¿Cuántas veces los mismos profesores caemos en ese error de decir, sí, así es? Entonces, evitar formarse ideas hasta no conocer la realidad. Y estar siempre detrás de la pantalla resulta cómodo. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información que podemos dar. Pero, ¿qué sucede en el interior, como decíamos al inicio, de cada estudiante? Estará nervioso por participar, no sabe hablar, no quiere hablar. No sé si no sabe hablar. Nosotros utilizamos no sabe hablar cuando decimos que no tiene un lenguaje técnico. ¿O cuántos profesores vienen, estudiantes vienen marcados de personas que lo han hecho tener vergüenza para participar en público? Eso es a veces incluso hasta familiar, ¿no? O cultural, perdón. Sos menor, no podés hablar, espera que hable el mayor. Entonces, todas esas cuestiones, aunque parecen mínimas, se marcan en la vida de la persona y no importa de qué nivel sea. ¿Cuántas cuestiones están escondidas detrás de ese estudiante si nuestro propósito es facilitar el aprendizaje? ¿Preparar para enseñar o preparar para que aprendan? Es lo mismo que nos llevaba a esta pregunta el profesor Jorge. Entonces, ¿esto de qué depende? De reconocer esos estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Algunos están estudiando con música, otros necesitan moverse, otros necesitan el silencio absoluto. Y nosotros en nuestras clases virtuales, ¿cómo estamos dando? ¿Es monótono? ¿Es siempre lo mismo? Y ustedes evalúan desde el primer encuentro que tuvimos cómo fuimos desarrollando los profesores. Algunos hacemos cuestiones adredes para que ustedes piensen, así no lo haría de esta manera. Ese es el sentido de este curso, ver desde nuestra propia práctica. ¿Cuáles son nuestros canales de percepción? Ustedes
lo conocen muy bien. Esto es nada más recordar para ver qué podemos hacer con nuestros estudiantes. Hay personas que tienen el canal desarrollado, el visual, el auditivo, el kinético sinestésico, y el canal más frecuente que se da es siempre el visual con el auditivo. Existen muchos estudios que después los voy a compartir para que ustedes puedan ver por qué no están aprendiendo mis estudiantes, por qué realmente mis estudiantes no pueden entender, o es como que yo les estuviera explicando 1000 veces y no hay caso. Entonces, ¿será que yo reconozco el nivel, perdón, el canal de percepción que tiene o el estilo del aprendizaje en mi estudiante? ¿Será que yo como docente sé cuál es mi canal de percepción? Y le pregunto si es que podría participar en este momento, si me ayuda la profesora Samantha, al profesor Luis Rivas Plata, si él conoce cuál es su canal de percepción o el estilo de aprendizaje. En mi caso, personalmente, bueno, mis estudiantes básicamente son muy lúdicos, ¿no? Básicamente kinestésicos. Entonces procuro generar actividades en donde tengan que hacer cosas con las manos o tengan que realizar movimientos, ¿no? Eh, Coincide mucho con mi manera de ser también, así que no me resulta complicado. Muchas gracias, profesor Luis. Y ahí usted dijo una clave muy importante. Cuando el estudiante y el docente tiene un canal similar, es mucho más fácil. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos un alumno auditivo y yo soy visual? A mí me gusta mucho gesticular, ustedes después van a darse cuenta qué estilo tengo, porque es muy fácil reconocer, y ahí es donde tengo que llamar la atención a mi quehacer educativo, donde pongo el termómetro para que esto vaya bien. Yo no sé si alguna vez ustedes se aplicaron el test de VAR, ¿verdad? Que es un cuestionario para conocer qué estilos de aprendizaje tenemos. Y es muy interesante, es cortito, después vamos a practicar. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que muchas veces veníamos trabajando sin saber el estilo de aprendizaje que tenemos. Claro, podemos decir, sí, a mí me gusta escuchar más que leer, a mí me gusta más leer, capto más por lo visual, pero es interesante que nos hagamos incluso al inicio, que podamos pasar a los estudiantes. Con una plataforma a través de Google Form lo podemos hacer y ya tener el diagnóstico, conocer y saber cómo me voy a preparar. Otras cosas que nosotros dejamos pasar muchas veces es qué hacemos cuando tenemos este tipo de canal de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cómo lo identificamos? Las personas que tienen el canal visual preponderante, le identificamos de la siguiente manera. Recuerdan rostros, recuerdan que se le colocó un cartel y dice, sí, profe, nosotros, o usted nos había entregado unos materiales y lo hacen a través de la mirada hacia arriba, como que recordando algo. ¿Sí? Realizan buenas anotaciones. Realmente esto podemos llevarlo a la presencialidad cuando podemos compartir, pero igualmente se puede saber. ¿Cuánto de nosotros estamos, como nos mostró la profe, siempre teniendo una agenda y las palabras claves lo vamos anotando y después repetimos o lo vemos y bueno, ya nos acordamos? Entonces también estas personas suelen estar cuando están solos garabateando, dibujando, o cuando el profesor está dando clases, él está entretenido haciendo un dibujito y nosotros le decimos, estás distraído, atendé, ¿qué estás haciendo? Y ese es un canal, perdón, es una característica de este canal. Entonces, ¿cómo nosotros estamos mirando esto? Hablan rápido y usualmente en voz alta, ¿sí? Utilizan expresiones como desde mi punto de vista, he visto, qué sucedió. Y aquí recomendamos algunas cuestiones.
prestar atención a cómo nos explican nuestros estudiantes. Si, cómo están los ojos, si miran hacia arriba, si usan hacia el costado, tienen algunas características, entonces nos preparamos a este tipo de estudiantes para no hacer todo igual, todo monótono el día a día. Pedirles que tomen apuntes, ¿sí? Con palabras claves incluso. Le vamos también sumando esto a nuestro diccionario, a nuestro vocabulario y que después nos compartan. Realizar esquemas y mapas conceptuales. Ya cuando estamos desarrollando la clase, a ver tu esquema, cómo lo hiciste, qué tal, eso fijan. Entonces es mucho más rápido el aprendizaje. Y también apoyar con otras actividades como fotografías, películas, carteles, gráficos, como lo solemos hacer. Sí, seguro lo hacemos, pero estamos recordando lo importante que es el aprendizaje que nosotros tenemos que lograr a nuestros estudiantes. El canal auditivo. Algunas formas de identificar. Prestan mucha atención cuando el docente habla. Están todos más bien que escuchando que mirando, ¿sí? Escriben rápido y a veces mal, ¿sí? Toman algunos apuntes, algunas palabras y se cortan las palabras, pero él es un canal auditivo que a mí me tiene que llamar la atención hasta la forma de escribir del estudiante. Claro, acá en la virtualidad un poco va a costar, pero podemos decir, a ver, ¿qué apuntaste? Y cuando se van trancando, como nosotros decimos, no pudiendo seguir, quiere decir que también una característica de un alumno que no escribió bien y probablemente sea auditivo. Gustan mucho de las actividades con música. Una característica importante es que ellos regulan la voz, ¿verdad? Van utilizando muy bien la entonación, escuchan las frases como, bueno, escuché que me dijeron, suena bien esto, ¿sí? Y se ubican siempre en lugares ruidosos, que no tienen problema. Y lo mismo pasan a los estudiantes que son de canal auditivo y tienen a toda su familia haciendo ruidos en la casa, en este tema de la virtualidad, pero no les molesta. Sin embargo, yo como profesor, que soy visual, probablemente sí eso me esté haciendo ruido. ¿Mm? Entonces, ahí está. ¿Cuáles son las recomendaciones? Realizar ejercicio en voz alta, utilizar videos, ambientar el aula con sonidos en lo posible, ¿sí? Entonces, luego entramos en este canal kinético que es un poquito más complejo, porque es la suma de todos, ¿sí? Ellos aprenden juntos, les gusta socializar, recuerdan mejor lo que habían hecho o cómo lo han visto. Son los alumnos que a veces tenemos que darle un incentivo, está bien lo que estás haciendo, una palmadita, recordarles, ¿verdad? Que ellos pueden moverse, estar haciendo, pero me están escuchando a la vez, ponen la pantalla, sí, profe, pero estoy haciendo esto. Sí, no podemos obligar a que se sienten y nos escuchen como si fuera que nosotros tenemos toda la razón y que estén ahí quietitos. No, tenemos que dejar esa libertad al estudiante de acuerdo al canal que tiene. Luego, también solemos escuchar que dice, me siento bien, tengo mariposas en el estómago, ¿sí? Entonces son indicativos para nosotros. ¿Cuáles son las recomendaciones? Exigir un poco que se muevan estos estudiantes, pararse, estirarse, decirle, y en educación superior nos pasa, ¿sí? Porque queremos ver a todos nuestros alumnos ahí quietitos, que nos estén escuchando porque nuestro tiempo es valioso, etcétera, pero a veces no, a veces ¿cómo podemos generar eso? Hay miles de estrategias. Planificar las actividades de antemano para que nosotros evitemos rutinas, ¿sí? Esas rutinas que siempre es lo mismo, eso molesta al que es cinético, porque dice, es lo mismo otra vez y quieren apagar las pantallas y ahí es donde a veces tenemos el no encienden las pantallas. Experimentar lo aprendido y manipular, ver, tocar, experimentar. Nosotros en la práctica profesional docente este año nos fue muy difícil porque no teníamos la posibilidad que nuestros estudiantes vayan a las instituciones educativas. Entonces, ¿qué se hizo? Desde nuestro equipo de trabajo, pensamos y replanteamos esa situación promoviendo el trabajo a través de las plataformas con el uso de videos, que ellos experimenten qué hay en X lugares. Entonces, un poquito de que ellos puedan experimentar ese proceso.
¿Cuáles son las aplicaciones en el aula que nosotros necesitamos manejar como profesores, verdad? Es también, como decíamos al inicio, identificar cuáles son los propios y lo de los estudiantes, el autorreconocimiento. ¿Cuántos de nosotros pudimos haber tenido algún cambio de nuestro canal? Sea por problemas visuales, que tuvimos que empezar a crear un canal, a forzar un canal auditivo, por ejemplo, para poder dar. Hasta eso tenemos que, cuando les cuente la experiencia de un alumno que yo no sabía en qué situación estaba, me llevó a replantear eso y decir cuántos de nosotros nos ponemos realmente en un nivel empático para saber si ese canal sigue siendo el mismo canal. Entonces, reconocer conforme a que ellos también se sientan cómodos y aprendan desde ahí. Implementar los 3 canales de aprendizaje es lo que recomendamos, que las clases estén destinadas justamente a estos 3 tipos de canales, de el canal de comunicación, el canal de percepción, el canal de aprendizaje, como le llaman de algunas maneras diferentes. Y luego tenemos que también investigar un poquito sobre el test de O'Brien, del año 1990. Este test muy parecido, ¿verdad? Que se actualizó, se modificó a lo que es el test de Mark. Muy bien. Las estrategias de choque para recuperar la confianza y la interacción con el auditorio. ¿Qué hacemos cuando ya van los más de 20, 30 minutos? ¿Ustedes hace cuánto tiempo están? Están más de 1 hora esperando a ver qué hay de nuevo. Entonces, es atender, es ver que ustedes me sigan o sigan a los profesores, ver qué podemos hacer. Y acá es importante la comunicación. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿En qué tiempo quiero comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo puede ser que el estudiante me esté escuchando o viendo y qué claves exitosas yo tengo que utilizar en este espacio, ¿verdad? La importancia de la comunicación, entonces, ¿en qué radica? Desde el momento, desde el inicio, desde el contacto con el otro. Demoró el audio, no ponerme nerviosa por eso y decir, a ver, bueno, yo igual voy a empezar porque mi tiempo, ustedes saben que viene el otro profesor. No, dar ese tiempo, pero sabiendo que hay un tiempo pensado, ¿sí? ¿Se entiende? Los problemas de la computadora que tenemos, ¿cuántos están con computadoras obsoletas, tablets que no pueden tomar la señal? O le decimos, participate, estoy esperando, y no pueden ingresar. Entonces, esa es una comunicación. Nosotros ya estamos generando una energía negativa y la comunicación ya empieza a romperse. ¿Sí? Los problemas de conexión que tenemos en todos los países, en nuestro país aún es más. Estamos mejorando muchísimo. Pero así como dijo una profesora anteriormente, ¿qué hacemos con los alumnos que vienen de zonas lejanas? Tengo estudiantes en la carrera de Ciencias de la Educación de nuestra Facultad de Filosofía, estudiantes indígenas que están a 800 kilómetros de la ciudad y no sabemos las realidades por las cuales están pasando, pero nosotros le exigimos asistencia, le exigimos que se conecten. Esa sincronicidad establecida por las propias instituciones deben ser pensadas desde la realidad. ¿Cuánto establecemos? Nuestro horario de trabajo es de lunes a viernes. ¿Cuáles son nuestros horarios de clase? ¿Cuándo vamos a ser efectivas? ¿Por qué unir todos? No es la presencialidad, porque hay muchos docentes que todavía les cuesta entender que no es lo mismo estar en la virtualidad, estando en el horario y cumpliendo esa clase, ese desarrollo que tuvo que haber hecho todos los días de sus clases. No, a veces no se hace efectivo. Entonces, ¿por qué? Porque muchos profesores solamente pasan leyendo lo que hay en el PowerPoint, lo que tenemos en PDF, ¿sí? O ponemos videos que muchas veces seleccionamos al momento nada más y no hubo un repensar para quién llega. Es solamente para cumplir.
Entonces, eso también dejo para reflexionar un poquito cuánto nos preparamos. También los problemas de energía eléctrica. ¿Cuántos creen? O estamos todos siempre diciendo, eso es lo famoso que ahora dicen, no hay energía eléctrica, no hay internet, es una excusa. Entonces, conozcamos nuestro auditorio, escuchemos si sabemos el canal de comunicación y sobre todo generemos confianza para que ellos puedan realmente ser sinceros y puedan aprender. ¿Cómo generar la autoconfianza? Modular nuestra energía. No es lo mismo mantener una clase de 2 horas con una energía fantástica. Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros somos docentes que termina una clase, empieza otra y no podemos mantener. Entonces hay que reutilizar esa energía. ¿En qué momento yo voy a poner énfasis? ¿En qué momento quiero despertar el interés? Ser paciente, empático, poner un poquito límites también, recordar que los gestos nos ayudan, ¿sí? Nos ayudan a expresar y también el maestro que proyecta energía hace que la clase realmente favorezca al aprendizaje en un 100%. Saber identificar en qué momento de la clase necesitamos jugar con la voz, la velocidad, la entonación, el volumen incluso, porque tenemos profesores que si nosotros nos empezamos a hablar un poquito despacito, nosotros vamos escuchando y hay un problema de conexión. Seguro que toditos ustedes dijeron, se fue la señal, algo pasó, bajé la voz. Y muchos se acercaron quizás. Entonces, una técnica para ver si todos estamos atentos, si por ahí necesitamos hacer ese nuevo checklist en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Si somos monótonos o faltos de energía, entonces esto puede crear un desinterés, un abandono, deserción, y también otra cosa que es muy importante a veces es quedarse callado. Ni una palabra. Entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y es como que volver, ya es un tips para ustedes, se vuelve a lo nuevo. O nosotros, que los profesores necesitamos también un lapso de respirar, de conectarnos nuevamente, es muy interesante hacer esto que a veces dura 2 segundos. Bueno, también utilizar la pizarra. Los profesores de matemática no pueden estar enseñando solamente con lo que está en la teoría, lean la página X, ahí está la fórmula. No, utilicemos pizarra, hay de todos los tamaños. Convengamos que ese espacio es de interacción y borramos y hacemos ese ejercicio, pero tenemos que acompañar, ¿sí? Utilizar el cuerpo y cambiar las posturas en algunos momentos. Bien, ¿cómo vamos a planificar y dividir los momentos? Decía yo hace unos instantes que todos estamos expuestos en un tiempo, en un programa determinado, o sea, en un currículum, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo a nosotros nos lleva a armar toda nuestra clase? Planificamos, investigamos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tiempo que nosotros estamos dando al otro ser humano, le tenemos que dar de alguna manera sentido. En esos momentos también es importante de nuestra clase colocar algunos juegos, ¿sí? Y uno dice, pero en el nivel de educación superior, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Recuerden, ¿cuántas veces nosotros nos hemos quedado dormidos en nuestras clases? De filosofía, de antropología, de lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque muchas veces no cuidamos ese canal del estudiante o nosotros no sabíamos cómo teníamos que estar prestos y quedamos en la nada. Después en el examen solamente hacen la memorización, como bien lo veníamos diciendo. Entonces ahí tenemos que crear esos momentos de juegos o decirles cuál fue la última teoría que ustedes escucharon sobre educación. ¿Hay algo nuevo después de esta pandemia? ¿Qué saben? Generar que ellos tengan esas ganas de saber, de investigar, ¿sí? ¿Cuántos temas que tenemos ahora, profesionales como ustedes, sabrán qué hacer con sus asignaturas?
cómo retomar. Esto ayuda a sacar un poquito qué es lo que nosotros queremos acá, que se rompa ese, a veces ese espacio donde nosotros hemos instalado, que nosotros sabemos todo y nosotros sabemos que lo que damos o lo que transferimos del conocimiento es lo único que ellos tienen que saber. Entonces, que puedan hablar, organizarse, pautar el aprendizaje colaborativo, utilizando estas herramientas que venimos aprendiendo estos 2 días. Una cosa es utilizar, pero ¿y si no me gusta? ¿Qué hago? ¿Qué alternativa doy? Hay una cuestión que nosotros en educación siempre hemos aprendido, que tenemos en toda clase el inicio, el desarrollo y el cierre. ¿Y dónde está nuestra motivación, queridos profesores? ¿En qué tiempo damos? ¿Por qué siempre ponemos al inicio? ¿Por qué no ponemos al final, entre medio? ¿Dónde? Eso también depende de nosotros. Se nos están yendo, nos abandonan los estudiantes porque son monótonas nuestras clases, no les damos vida. Entonces, juguemos con el tiempo para ver dónde podemos insertar. Dice que el 60% es lo que tiene que desarrollar el profesor. El otro 40% hay que dejar que los alumnos estén en ese espacio de aprendizaje, de actividades de colaboración. No, es lo que estoy haciendo yo. Tengo que desarrollar estos 40, 50 minutos con ustedes, pero con algunos tips, ¿verdad? De recordar que no hagamos muchas veces esto de hablar el 100% en toda la clase, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las metodologías dinámicas que nosotros podemos tener? Existen varias y sobre todo acá el secreto es conseguir que no se pierda el interés, ¿sí? Por favor, no pierdan. Un estudiante desinteresado es una persona, como bien lo decía un compañero nuestro acá en el curso, ¿qué hacemos? ¿Para qué formamos? Quizás esa persona tenga un potencial muy grande y nosotros no lo estamos cuidando, ¿sí? Es un ser en la sociedad, como nosotros tenemos oportunidades, entonces no seamos nosotros los responsables de cortar esa posibilidad. Entonces, que no pierdan el interés de estudiar, de ayudarnos, porque después pasan a ser incluso nuestros maestros, ¿sí? Los canales de aprendizaje, reforzar, trabajar justamente con las metodologías del interés, empezar con la clase diciendo, hoy, ¿qué querés aprender? Hoy es mi contenido son las células. ¿Qué te interesa saber de las células? Y no es poner y damos todo lo teórico sin pensar en el otro que quiere aprender. O le es interesante, o dónde va a aplicar, dónde va a aplicar ese aprendizaje que va a tener. Pasamos en la vida a veces estudiando cuántas asignaturas y no sabemos dónde aplicamos en la vida. Después, cuando pasamos de 10 a 20 años de experiencia, dijimos, esto es lo que utilizamos. Muy bien. Entonces, reconocer también los materiales que vamos a utilizar. 10 PDF, ¿para qué? Para completar nuestra fuente bibliográfica o bibliografía básica complementaria, ¿o para qué lo hacemos? Y también no abusar, también cuidado con los gestos, ¿sí? Muchas veces gesticulamos bastante. Recomendamos entonces reconocer al alumno, dependiendo del nivel educativo, ir haciendo nuestras propias investigaciones acerca de cómo están, cuántos de nosotros nos ocupamos solamente de desarrollar los contenidos, entonces son reflexiones que les invito a hacerse y posteriormente algo acá muy importante, qué hacer cuando las cosas no van bien y ya están cansados. El docente es protagonista, pero el alumno, ¿qué es entonces? ¿Sí? Y reflexionar sobre todo que existe un contacto personal, que a veces en la presencialidad es mucho mejor, pero en la virtualidad también lo es. ¿Sí? Bueno, ser tutor, ser evaluador, nosotros somos consultores incluso de la información, ¿sí? Somos trabajadores solitarios, estamos planificando todo el tiempo,
facilitamos el aprendizaje, pero a costa de mucho esfuerzo, mucho tiempo, y que ellos también esperan este acompañamiento. Tener en cuenta el ritmo, decíamos, y quizás ya vamos grabando esto, el material de la plataforma, ¿sí? Y también acá hay que cuidar el seguimiento. Dejamos tareas que no corregimos. Nos dicen por WhatsApp, profesora, ya hice la tarea hace 2 meses y usted todavía no se fijó. Eso hay que cuidar, porque el felicitar, el decir que bien estuvo tu trabajo o esto podríamos cambiar, estimula al aprendizaje, ¿sí? Esa reflexión planeada. ¿Cómo vamos a capturar y recapturar la atención cuando los estudiantes ya no nos quieren escuchar, ya están con ganas de irse o decir, tengo una próxima clase, profesora, me voy saliendo y se despiden? Nos pasó, ¿sí? Entonces es cuando damos un rol activo, que lean los estudiantes, que participen. Nosotros ese 60% lo tenemos que comprimir muy cuidadosamente con las técnicas, estrategias de aprendizaje y darle esa participación, ¿sí? Entonces estos elementos como el clima, las buenas relaciones, incluso también el gusto, porque muchos estudiantes no quieren participar, pero les gusta la modalidad virtual, pero no quieren participar en clase. Entonces hasta eso tenemos que analizar por qué se está dando, ¿sí? Y acá recomendamos algunas cuestiones. Aprender haciendo. Que hagan, que escriban, que hagan su síntesis, que compartan en la pantalla, que no seamos nosotros nada más lo que compartimos. Usar muchas preguntas, darle el tiempo para contestar y cuando no contestan bien, queridos profesores, no anularlos, ¿sí? Queremos hacer eso. Bueno, es lento al hablar, no sabe y yo ya me pongo nerviosa, entonces le digo, esto es así y completo la respuesta. Por favor, cuidemos. Y animarlos siempre con estas respuestas. Bien, la bitácora de aprendizaje, yo sé que todos los profesores manejamos, sabemos que tiene una finalidad justamente desde el primer punto, que es la construcción personal, que voy teniendo todos estos conocimientos, la socialización que me permite. Si yo no hago un seguimiento a la bitácora que estoy dando a los estudiantes, entonces, ¿para qué lo doy? ¿Para qué lo doy? Esta bitácora también debe ser pensada desde el canal del aprendizaje del estudiante. Nos cerramos muchas veces en dar ya envasado el producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque le decimos, nosotros queremos hacer una bitácora que podría ser la pirámide de Maslow. Y todos queremos que haga de esta manera. ¿Por qué? Un auditivo lo puede explicar o puede hacernos cuidar eso, cuidar qué canal tiene. Y valorar siempre ese ritmo de aprendizaje que están teniendo los estudiantes, ¿sí? Experiencias de estudiantes en la virtualidad. Aquí yo me voy a detener un poquito y comentarles cuáles son las experiencias que nuestros estudiantes a nivel de educación superior nos manifestaron. Y para mí esto es muy enriquecedor porque me permite reflexionar sobre lo que estoy haciendo mal, bien, cómo tengo que mejorar y compartir con ustedes que quizás tengan las mismas realidades que en mi país, ¿sí? Lo positivo dicen que ahorran dinero, no llevan, no gastan en combustibles, en comida, hasta trasladarse a 6 horas de estar en la universidad. Hay mayor colaboración entre todos, pocos gastos vuelven a repetir en cuanto a la compra de materiales, porque está todo disponible o disponibilizados. Ellos comprenden que tienen mucho más tareas que hacer y pueden administrar el tiempo. El profesor pone en la plataforma todos los recursos, se explota todos los recursos TICs que tenemos. Actitud muy importante del docente, su responsabilidad con técnicas motivadoras. Y se hace la tarea en los momentos que uno dispone, ¿sí? Pero lo negativo es lo que más llama la atención, obviamente, dice docentes que nos causan frustración, falta de empatía,
No se desarrollan las clases en la totalidad, se van tomando en la superficialidad y abocándose solamente a los temas, a los contenidos. Perdón, a los títulos. Lo difícil es participar en las conferencias por la falta de conectividad. La exigencia de la presencialidad en la virtualidad. Muy llamativo esto, ¿verdad? Mayor compromiso en la interculturalidad es lo que piden. Mayor lectura, materias que deben ser presenciales para, no específicamente presenciales, sino que deben tratarse como la presencialidad. Falta de recursos en zonas alejadas, ausencia de respuestas y la falta de humildad de los profesores de reconocer que a veces no saben la respuesta. Esto llama la atención también. Y docentes que no quieren grabar sus clases, que aún siguen teniendo cierta vergüenza o llamémosles como querramos, pero que no quieren dejarse ver como lo harían en la presencialidad. Entonces ahí nosotros nos ponemos a pensar, ¿existen este tipo de docentes? Y puede ser, y tenemos que romper. Bien, algunos artículos recomendados, yo voy a dejar el link aquí luego, ¿verdad? Pero son bastante interesantes de la Universidad Cartagena de Colombia, tenemos de Perú, muchos trabajos de investigación que hablan sobre justamente la estrategia y los estilos de aprendizaje, la relación de la experiencia de estos estudiantes. Hay un estudio sobre en medicina también, el nivel del estudiante en el momento del examen de ingreso según su canal de comunicación. O sea, fascinante, fascinante, y esto creo que nos invita un poco a dar más lectura, a entender nuestro quehacer pedagógico.